Muchas bendiciones, Dios les bendiga, familia de la fe, familia de sangre y carne, amigos todos, bienvenidos a su canal Misión Cristiana Nuevo Nacimiento. Es un privilegio, una alegría volverles a saludar, volverles una vez más a presentar videos que su característica tienen de edificación, de orientación, de información también para guiar sus pensamientos al conocimiento del Evangelio puro, al conocimiento de las buenas nuevas del Señor Jesucristo para la salvación del alma. Un saludo desde acá del ministerio que les quiere mucho, que les ama y siempre procurando la salud para sus almas, para sus vidas. Hoy, este día, quiero presentarles un video más que sirva de orientación, de edificación y a la vez de información. Ya todos conocemos de las situaciones vergonzosas que las religiones presentan cuando en realidad se desvían del camino correcto, del camino derecho, del camino que Jesucristo presentó. Todo lo que se desvía del camino derecho, del camino angosto, tiende a fracasar, tiende a confundir las almas, tiende a perjudicar el destino del alma. Así que ahora, para la consideración de ustedes, voy a poner en relieve la información, la información objetiva que se hizo de este material, de este contenido que a continuación ustedes van a escuchar. Vamos a dar el play para luego dar un enfoque en base al libro sagrado, que es el ente regulador de nuestra conducta, la conducta del ser humano. Este libro sagrado es el ente regulador que lleva a conciencia a la vida del hombre para que éste enmiende los horrores y los errores que cometen mientras están vivos en esta tierra. Porque ya cuando uno muere, uno debe de presentarse ante el juez de vivos y de muertos y allí recibir el veredicto final del Creador hacia nuestras vidas. Vamos a dar el play para que usted pueda considerar lo que vamos a escuchar esta noche. Gloria al Señor. Haber existido. En ocasiones las posibles víctimas se enfrentan a la vergüenza o al bloqueo y muchas veces a la prescripción de los delitos. Yo tenía 14 años y él tenía 42. Consiguió que mi madre le permitiese que yo fuera a ayudarle en las labores de secretaría. Siendo grosera, pues a mí primero me violaban y yo luego le ayudaba en secretaría. Los abusos de ese párroco de la Congregación de los Trinitarios de Salamanca duraron cerca de 3 años. Los hechos se produjeron cuando eran muy jóvenes. De media podemos establecer en que estos abusos se producen entre los 8 y los 12 años de edad, pero encontramos casos ya con 5 o 6 años se producen estos abusos. Es una de las conclusiones a las que ha llegado la primera investigación que se hace en nuestro país a petición de un gobierno, en este caso el de Navarra. A las víctimas al crecer, dicen, les cuesta mucho hablar y más aún llegar a denunciar. La primera persona a la que se lo cuento es el psiquiatra, cuando tenía 19 años, al que fui porque me quería suicidar, así de crudo y así de duro. Más tarde se lo contó a su madre y el cura reconoció los abusos. ¿No te planteas en ningún momento denunciar? Era un poco como, vamos a echar tierra sobre el asunto, eso ya pasó, tú ahora ya vives. Digo, ya, esto es como decirle a un ciego, haz el favor de abrir los ojos y ve. Me consta que no soy la única. Quiero decir, detrás de una iba otra. Y cuando digo que me consta, es porque lo sé. No hay cifras. La teoría del iceberg que defienden los expertos y que dice que solo conocemos una mínima parte del problema choca con la descrita muchas veces por la Iglesia, la de las manzanas podridas, que afirma que han sido casos aislados. En el 95% de las víctimas reconocen no haber sido ellas las únicas víctimas de estos abusos. Si tenemos una cifra de víctimas aquí y la de abusadores está aquí,
está claro que existen muchas más víctimas, sobre todo porque son religiosos que permanecieron en el cargo. El abusador de Teresa siguió ejerciendo hasta que falleció. La edad de las víctimas también es un problema para la investigación. Con 70 años ya no tiene ni la fuerza, ni la energía, ni la voluntad de revivir, de volver a exteriorizar a unos hechos tan traumáticos. En otros países se tomaron medidas hace años. España es uno de los pocos países de tradición católica, o sea, en los que la Iglesia Católica tiene un peso social importante, en que no ha habido una comisión oficial de investigación. Además, hay que establecer, asegura, mecanismos de reparación para las víctimas. ¿En cuánto tasas tú el valor de una vida destrozada? Y no me refiero económicamente. ¿La Iglesia podría hacer algo para reparar tu daño ahora mismo? Hombre, por supuesto, no habría estado de sobra que me hubiesen dicho, teniendo en cuenta lo que has contado y que es cierto, ¿necesitas algo? Jamás. Los expertos dicen que nunca llegaremos a conocer qué hay en la base del iceberg. Aún así, insisten en que la sociedad tiene que dar la oportunidad a las víctimas de contarlo como hace Teresa, que me dice cuando apagamos la cámara que no va a ser peor hablar que lo que le sucedió mientras estuvo callada. Que la víctima de ese paso, que alerte de su sufrimiento durante la etapa de abuso, requiere de un respaldo, el del entorno más cercano, con el que muchas veces no pueden contar. Romper el silencio supone un largo camino que puede extenderse varias décadas y que la víctima recorre en soledad. Yo de pequeño no levanto la voz, primero porque estás bloqueado. Y yo no soy consciente de que estoy siendo abusado. Su calvario silencioso comenzó con 10 años. Madre e hijo llegan a Salamanca, una ciudad nueva, nadie les conoce. Ambos hacen de esta iglesia su pequeño y único mundo. Y del párroco, Isidro López Santos, su persona de confianza. Les visita a diario y se convierte durante una década en el abusador sexual de Javier. Iba todos los días a casa tuya a tomar café y yo me escapaba y no quería ver al cura y mi maestro no lo entendía. Y mi tía y una vecina que era profesora, Javi está mal, Javi tiene algo, hay que llevarlo a un psicólogo. Y no me llevaron a un psicólogo. Si hubieran hecho en aquel momento, el cura lo impidió, porque tenía ese control y ese dominio sobre la familia, yo habría cantado. Es uno de los entornos que acalla el depredador. Conoce sus secretos, que son un arma para incomunicar al abusado o incluso poner en su contra su círculo de amistades, en ocasiones también víctimas, y logra dejarles sin apoyos. Por miedo, muchas veces, ya digo, los menores también tenían algún otro tipo pues, de diversidad funcional o de vulnerabilidad, y a veces incluso los pares no les trataban como debieran. El silencio tiene que ver con un hecho que está en la propia Iglesia desde la Edad Media. Es decir, la idea de que es mucho peor el escándalo que significa que un miembro de la Iglesia se ponga al descubierto que lleva a cabo estas prácticas que las propias prácticas. La inocencia propia de los menores de edad es otra de las bazas que juega el abusador. Por eso debería ser obligatoria la educación sexual, pero desde los 4 o 5 años. Es decir, mi cuerpo es mío y estas son mis partes íntimas y esto no se toca. Las víctimas tardan en romper su silencio una media de 30 años. Después de 29, Javier se planta cara a cara ante el obispo de Salamanca, quien le asegura la apertura de un proceso canónico. Con el paso del tiempo, nada ocurre y Javier decide grabar las conversaciones. ¿Cómo se cuantifica eso? El derecho canónico no es un código que esté tan desarrollado porque los delitos son muy específicos. La posible compensación económica hay que presentarla por escrito. Para evitar que se lleve a juicio civil esto, pues la Iglesia se ha gastado en indemnizaciones verdaderas fortunas. Según Javier, él firma engañado una oferta que le presentan por escrito, pero simulando que era petición suya. De repente la transforma en que yo solicito esa encerrona. Yo salí de ahí desguazado. Porque te acaban, que te dan de tal, pero a cambio de silencio, que no vuelvas, que no hables de esto y que no se cuente nunca nada. Si me reencarno 1000 veces voy a decir, esto ha pasado. Una investigación del periódico El País ha documentado recientemente más de 250 casos. Eso ha hecho que el Papa pidiera una investigación y el presidente de la Conferencia Episcopal en España la ha trasladado a las 31 diócesis y 31 órdenes a que están afectadas. En España la versión de la Conferencia Episcopal habla de 220 clérigos denunciados por abusos en los últimos 20 años. Nos preguntamos qué ha hecho la Iglesia en España ante estos abusos y qué ha hecho el Estado. En España no hay cifras oficiales de abusos cometidos contra los menores en la Iglesia. La Conferencia Episcopal solo ha reconocido 220 casos y son de los últimos 20 años.
La Iglesia dice que será bien recibida cualquier investigación judicial sobre los abusos, pero recalca que también debe hacerse en el resto de entornos de la sociedad. Levantar alfombras en todos los ámbitos, ver dónde se producen estos hechos tan execrables y cada uno en su ámbito acoger esa responsabilidad. La Conferencia Episcopal no va a abrir una investigación general de sus casos de pederastia en el pasado y se limita a pedir que las víctimas acudan a sus oficinas de atención abiertas hace 2 años. El arzobispo de Burgos ha pedido perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas de abusos sexuales, por los que dice sentir un profundo dolor. Es algo inaceptable e injustificable, ¿no? Cómo han destrozado la vida de muchas personas, el dolor que han causado en ellas y también en su entorno familiar, y al ser en un entorno eclesial, pues también se añade un dolor y también una vergüenza. Las asociaciones de víctimas ven difícil que quienes hayan sufrido abusos vayan a la propia Iglesia a denunciar. ¿Quién va a ir allí? ¿Quién confía en alguien que está ocultando y mirando por otro lado? Incluso ha sido colaborador de estos delitos. No va a ser nadie, pero es una forma de justificar que están haciendo algo y de decir que no hay casos en España, que son muy poquitos los casos y que es anecdótico. Desde la Conferencia Española de Religiosos, que reúne a 400 congregaciones, dicen que ahora están empezando a escuchar a las víctimas, pero reconocen que no obraron correctamente en el pasado. Lo que ha ocurrido fue porque quizá no había los protocolos, las formas de actuar suficientes, algo se nos escapó. Probablemente se ocultaron cosas porque quizá a lo mejor era una práctica que había donde lo que se conocía era en el ámbito muy privado del superior mayor, que tiene, porque le ha llegado quizá alguna cosa, porque tiene una relación muy estrecha con la persona abusadora, hablan entre los dos, pero no es un elemento para poner en pública, digamos, en pública subasta. Se ha dado prioridad a la defensa de la institución hacia adentro de una manera endogámica frente a la defensa de las víctimas, de su dolor y de la terrible experiencia. Las víctimas sostienen que hasta hace poco el Estado también ha mirado para otro lado. Uno de los problemas de siempre ha sido la prescripción de los casos, pero con la nueva ley de la infancia se ha ampliado el tiempo para denunciar, lo que les ha traído algo de esperanza. Para una víctima es muy difícil de entender que porque no lo hayan contado antes, el delito ya para el Estado no cuenta. El Estado no tiene acceso a los archivos eclesiásticos. Es uno de los puntos incluidos en el concordato. Esta semana la Fiscalía General ha pedido información de los procedimientos abiertos en toda España sobre casos de abusos a menores en instituciones religiosas. Como decíamos en las últimas semanas, algo se está moviendo también en el mundo de la política. Esta semana el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con una de las últimas víctimas, que ha alzado la voz, que ha contado su caso, el escritor Alejandro Palomas. Además, algunos partidos han pedido que se investigue en el Congreso. Por primera vez el Congreso abre la puerta a investigar los abusos a menores en la Iglesia Católica. La iniciativa parte de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, que piden que se cree una comisión en la Cámara para esclarecer los hechos. No hay nada cerrado todavía. La decisión depende en gran medida del PSOE, que dicen está estudiando la mejor fórmula. No descartan que sea una comisión extraparlamentaria con expertos independientes. Lo sabremos a principios de la semana que viene. El Partido Popular quiere que si hay una investigación se amplíe a todos los abusos, no solo los cometidos en el seno de la Iglesia. Lo mismo que Vox, que defiende además que tienen que ser los tribunales los que vean los casos. Pues eso es lo que pasa en España, pero ¿cómo se ha tratado este asunto en otros países? Un caso destacado, por ejemplo, el de Estados Unidos. Acaban de cumplir 20 años de esta portada del Boston Globe. Está con nosotros Ana Bosch. Ana, esa portada, esa investigación, de alguna manera dio una nueva dimensión a lo que estaba pasando dentro de la Iglesia Católica ahí en Boston. Sí, pasó de casos puntuales a ser un caso ya mucho más global. Además, de esa investigación periodística salió una película con Oscar que probablemente muchos espectadores hayan visto, Spotlight. A esa investigación periodística le siguieron otras. Además, hubo muchas personas ya que se envalentonaron y empezaron a ir a la justicia ordinaria. Se crearon comisiones independientes en el formato que en Estados Unidos llaman gran jurado. Y además también la propia Iglesia Católica de los Estados Unidos hizo una investigación. Y sin duda, estas son algunas de las cifras que dan idea de esa envergadura. 26 diócesis y 3 órdenes religiosas en los Estados Unidos han ido a la bancarrota por lo que han tenido que pagar de indemnizaciones.
que superan ya los 3.000 millones de dólares y son solo una parte pequeña, dicen, de las demandas que hay. Estos casos en Estados Unidos han tenido una gran repercusión, pero quizá donde este asunto ha significado un gran trauma nacional ha sido en Irlanda, y el catolicismo está muy enraizado en la identidad nacional. Y el origen también fueron investigaciones periodísticas, sobre todo hace también 20 años una de la televisión pública. Y lo que se ha visto en Irlanda, sobre todo en la cuestión de las indemnizaciones, es cómo ha evolucionado esa relación tan estrecha entre el Estado irlandés y la Iglesia Católica. Al inicio, el gobierno pactó con la Iglesia Católica que a cambio de un solo pago, una especie como de adelanto, el Estado asumía el pago de todas las indemnizaciones, que han llegado a 1.500 millones de euros. En estos 20 años los gobiernos han ido cambiando de opinión y se han hecho con todo el patrimonio de la Iglesia que tiene que ver con la educación. Y recientemente, el mes pasado, en el Parlamento se ha planteado incluso incautarse de todas las propiedades de la Iglesia para saldar esa deuda que veíamos de los 1.500 millones de euros en este Digamos caso. que hay una mayor confrontación entre Estado e Iglesia ahí en Irlanda, pero eso se ve todavía más claramente en el caso de Australia. Efectivamente, en el caso de Australia, dos cuestiones a destacar. Una, que han levantado la prescripción de ese tipo de delitos, y dos, que es la que realmente enfrenta a Iglesia y Estado, y es que por lo menos en 2 estados de Australia han prohibido por ley el secreto de confesión. Es decir, que si un sacerdote en confesión sabe de otro que ha cometido un delito, lo tiene que denunciar, si no, es cómplice. Un último caso, Ana, el más reciente, el de Francia, con una particularidad. Allí la Conferencia Episcopal Francesa ha puesto en marcha una gran investigación. Y tal vez por eso, en el caso de Francia, esa comisión independiente ha tenido acceso a todos los archivos de las diócesis de Francia. Y sin duda, en este estudio, que es el más reciente, de octubre, cuando se hizo público, esta es la cifra, el gran titular que dejó. En 70 años, de 1950 al 2020, 330.000 menores sufrieron algún tipo de abuso en instituciones de la Iglesia. No todos sacerdotes, pero la mayoría sí. Gracias, Ana. Tanto en el caso de Francia como en el del resto que hemos visto, es difícil tener una cifra precisa tanto de víctimas como de abusadores. Gracias por acompañarnos. Este tipo de abusos deja secuelas en las víctimas que perduran muchos años después. Estrés postraumático, depresión y ansiedad son las más frecuentes. Un gesto que el agresor reconozca los hechos puede ser fundamental en el proceso de reparación de estas personas. Empezó todo cuando mi hermano me contó que estaba sufriendo abusos por un sacerdote. Y bueno, a los pocos días yo viví eso en mis carnes. Nosotros teníamos 14 años. Empezaron cuando tenía 8 años y duraron hasta los 14 años, que me tuve que marchar de colegio porque aquello ya era imposible. Si no te dejabas, vamos, te daba, pero hasta terminas pues con adicciones, destrozando la vida familiar, con bastante medicación. He tenido buena ayuda de psicólogos. Tienen unas secuelas muy graves y que además se cronifican durante toda la vida. Trastorno de estrés postraumático, mucho trastorno depresivo, muchos trastornos por ansiedad y consumo de alcohol. Me ha condicionado toda la vida. En mis relaciones íntimas, es que hablo de relaciones, es que no he tenido relaciones. Es que siempre me ha gustado estar solo, con miedo, con desconfianza, porque yo no solo sufrí la traición de un abusador, sufrí la traición a la gente que se le pide auxilio, que son más crueles que el propio abusador. No es solamente que me hayan maltratado, sino que además no me han protegido. Hace que uno se sienta más vulnerable. Un aspecto absolutamente relevante de la recuperación es el reconocimiento. Cuando un agresor le está reconociendo a una víctima, la violencia le está ayudando a que quite todo el sentimiento de culpa. Para mí fue muy importante que ese señor reconociera los hechos. Te quitas como una losa de encima, ¿no? O me da como una garantía, ¿no? Bueno, estás contando la verdad porque él lo ha reconocido. Voy a encontrarme con ellos para mostrar, pues por así decir, la maternidad de la Iglesia, que quiere decir perdón. Hubiese preferido que hubiese dado cuentas en la justicia, y el perdón
hubiese venido después. No te recuperas y menos aún cuando emprendes una lucha y en esa lucha estás continuamente todos los días con la herida abierta. Hay que aprender a vivir con ello. Superar no se supera. Amado amigo, amada amiga, amado hermano en Cristo, amado espectador de este video, naturalmente lo que acabamos de escuchar es una narración de una investigación exhaustiva, muy completa. Aquí solamente hay un extracto de dicha investigación, dicha información, de las causales que se han generado en esta iglesia y las víctimas que se han expresado en los diferentes países. Dicho sea de paso, como les mencionaba al principio, el ente regulador, el libro sagrado, la Biblia, tiene mucho que decirnos con respecto a la conducta humana, la conducta de los hombres. Leemos en Apocalipsis capítulo número 17 de lo que le va a acontecer, la condenación de la gran ramera, es el título que este capítulo 17 de Apocalipsis, libro de Revelaciones, tiene, y habla de todo el conjunto de organizaciones, de congregaciones, de iglesias, de denominaciones, de religiones que juntamente con la gran ramera se han embriagado de muchas, pero de muchas injusticias, de muchas aberraciones, y cualquiera que se identifique a la ramera será lamentablemente enjuiciada por el juez de vivos y de muertos, el juez de la tierra. Leemos en el versículo número 1 y nos habla Juan de la manera siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. Note que si usted no hace falta ser tan entendido en esta materia, solo hace falta la iluminación de Dios al leer la Escritura, el ente regulador que es la Biblia de la conducta humana, que regula la conducta humana, en darse cuenta de quién y de quiénes está hablando acá Juan. Por eso que Juan quedó asombrado con gran asombro de que no solamente una denominación de iglesia por la cual hoy usted ha escuchado en este video, sino que juntamente con esta hay muchas más de otras denominaciones que convergen con esta iglesia en lo que ahora nos toca estar y que hemos escuchado a través de este video.
Que el Señor sea el que traiga a juicio a todo aquel que se mira, que converge en esta gran núcleo, en esta gran organización de abominaciones y de ejecutaciones de la madre de las rameras. Así que el Señor traiga a juicio a todo aquel que viva en inmundicia, que viva alejado de la justicia y de la verdad. Que el Señor sea el que se glorifique siempre en su vida y que estos testimonios le sirvan de orientación y de iluminación a su vida. Será hasta la próxima vez que presentaré otro video más para llegar a lo más profundo de su mente y de su corazón. Señor le bendiga su valiosa vida y a buscar el camino correcto, a buscar el sendero de la vida y alejarse de aquellos caminos oscuros, de aquellos caminos que no conducen a la vida, sino conducen a la perdición y a la condenación eterna. Que Dios nos libre de ello. Señor les bendiga a todos. Amén y amén.